Queen Dego, Muntu Año, Muntu Queen, Muntu Gui, Muntu Dredre Nuene, Tive Queen Munje, Codere Neuda. Ti Dominum in Godnede, Madare Abogo, Cue Body Antigotigue Abogo, Numbietire Ue Madare, Tire Ua Vienede, Nove Cohorov di Teme, Coquetare che dare Teme, Codoroteri, Munonede, Nove da Cogue, Nove da Tire Ue, Jevdi Avo Krieg de Gida Derego, Jevdi Krieg de Gida Digo, Aune Nura Nagadi, Aune Aro Nagadi, 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 Hondra Boto con Warbe Nagadi, Nura Boto con Warbe Nagadi, Quedaro Hai. Nyo da Nyangwane Nungobe Nanganede Abugo, Nunda, Hondra Nequere Sirivere, Nunda Sirivire, Nunda Kora Nunda Sirivire, Nunda Hondra Nagahagro, Quedar Hai. I said the Queta Negengo, Panama Nede, Abugo Codianda Coronavirus, COVID-19 Abugo. Bienvenidos chicos y chicas, sean todos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a este nuevo video en lo cual voy a estar presentando algo interesante, algo que es muy común aquí en la comarca. Bueno, no en todas las regiones de la comarca, voy a resaltarlo. En la comarca de Nove Bugle, en la región de Muno, es la quema de monte. La quema de monte es una actividad que siempre se ha realizado, es para preparar el terreno, la siembra, para preparar el terreno, para luego sembrar, una agricultura de subsistencia. Bien, para la quema de monte se realiza esto, lo que se llama, nosotros le decimos ronda. La ronda es como sí, un límite para que el fuego no pase. A esto se le llama ronda. Se barre como un camino para que el fuego no pueda pasarse y que destruya más los bosques o sí las plantas sobre todo que hay aquí. Así que este es el pequeño, no es tan alto. Tengo que destacar que algunas personas sí tumban montes muy altos, los árboles los tumban y eso genera una mayor proporción de fuego. Así que aquí es diferente, aquí es un pequeño rastrojo, pero dado que es muy peligroso grabar así con fuego a alta intensidad, entonces bueno, vengo a grabar aquí algo pequeño. Lo que hacemos, nuestra cultura, es parte de nuestra vida aquí en la comarca. Luego de esto entonces viene lo que es la siembra del arroz, la siembra de todo lo que es verdura, legumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Así que seguimos por aquí, llevándole de primera mano lo que es la quema del monte. Esto es una pequeña junta que estamos haciendo de la quema de monte. Hay monte grandísimo, monte que aquí nosotros lo contamos de esta manera. Hay monte que se puede sembrar 400, 500 manotas de arroz por lo poco. Hay otros que solamente hacen algo pequeño para probar de 100, 150 manotadas de arroz. Le decimos manotada de arroz o manojo de arroz, como se le dice. Hay otros, luego se viene la siembra de maíz, la siembra de yuca, que es muy común. Y sí, nos hemos dado cuenta que en esta crisis del COVID-19, nosotros tal vez no hemos sentido mucho el golpe aquí en el distrito, en la comunidad, porque cada familia tiene su cultivo, cada familia ha sembrado, cada familia tiene su comida, y así que si el dinero no llega para comprar en la tienda o en las abarroterías, hay comida en tirete, en el monte o en la parcela, como se le dice. Así que seguimos. Tal vez sí, no digo que no dependamos del gobierno, sí dependemos del gobierno, la política es la política y siempre hemos
estado bajo la política en la comarca. No podemos ser independientes, pero tampoco debemos dejar de producir nuestra comida, nuestro alimento, porque en dado caso como este que está pasando ahorita, aquí en la República de Panamá, que es en la crisis por el coronavirus, el COVID-19, ¿qué pasaría si ninguno de los noves aquí en la comarca sembrarían su comida? Nos morimos de hambre. Entonces yo creo que ha ayudado en mucho que nosotros estemos cultivando para nosotros mismos, porque así sobrevivimos, subsistimos, y si no llega la ayuda económica del gobierno, no nos pasa nada, porque yo pienso que al final nosotros nos ayudamos a nosotros mismos con este tipo de trabajo, con la agricultura de subsistencia, que se ha venido practicando desde hace muchísimo tiempo, Así que seguimos por aquí, estamos viendo si que se termine de quemar el monte. Así que esto no es nada de que, para que no me vean el rostro ni nada por el estilo, esto es por precaución, por seguridad, para no estar respirando el humo que viene de allá. Aunque sí lo sentimos, pero viene de allá. Así que yo pienso que es un gran trabajo que se hace en la comarca, en parte de la comarca, porque en algún lugar de la comarca donde no pega el arroz, no pegan los siembros, pero se cultivan otras cosas. Siempre se ha practicado esto, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres siempre lo han hecho, y nosotros como jóvenes también debemos seguir ese camino. Así que debemos practicar la agricultura con responsabilidad. Una de las cosas que yo siempre digo, que nosotros debemos trabajar. Trabajar no es malo, trabajar es un don, un regalo de Dios. Trabajar es lo que debemos hacer. Y no subestimar a las personas que trabajan la agricultura. Incluso yo como nove, como indígena, he escuchado a otros jóvenes que estudian en las universidades, que estudian en Chiriquí, que estudian en la capital, que estudian fuera de la comarca, burlándose de las personas que trabajan la agricultura. Y nosotros tenemos una mentalidad pobre, por decirlo así, cuando hacemos este tipo de cosas. Por ejemplo, burlarnos, reírnos de una persona que trabaja al machete, como se le dice, que trabaja sembrando arroz, sembrando la yuca, sembrando el maíz, sembrando el plátano, sembrando el banano, sembrando etcétera de cosas, de plantas, sembrando comida, produciendo comida. Y nos hemos dado cuenta ahora, con esto de la crisis del coronavirus, del COVID-19, que vuelvo y repito, tú puedes tener el dinero, tú puedes tener los recursos, pero si no tienes comida, ¿qué vas a hacer? O sea, es importante tener en cuenta eso. Las personas que trabajan la agricultura, que producen la comida, son personas importantes porque de eso vivimos nosotros. Y no me imagino la situación en que está la gente en la capital, en Chiriquí, en las ciudades, en el encierro. Debe ser difícil, debe ser complicado no poder salir ni siquiera al patio a ver una cuarentena absoluta. Es algo que nosotros tenemos aquí, que podemos salir en las montañas a hacer este tipo de trabajo, siempre y cuando manteniendo las medidas de seguridad. Y bueno, yo pienso que es importante, no debemos reírnos, no debemos burlarnos de las personas que trabajan la agricultura. Nosotros vivimos de eso, somos indígenas, somos nove y siempre hemos vivido de esto. Nuestros padres, nuestros abuelos siempre han cultivado y han sembrado. Y yo los exhorto, los animo a que sigamos trabajando, sigamos cultivando, a lo mejor con un mejor método que la quema del monte, que la tala del monte o de los árboles. Y sí, para eso estamos estudiando, para eso somos profesionales. Quizás tú eres profesional en cualquier rama de la carrera que se estudia. Y no es para que te burles de los más pobres, de los más humildes, de los trabajadores de la agricultura, sino que podamos ayudarlo con nuestro conocimiento para que algún día nosotros también podamos aportarle al país lo que
es lo que producimos aquí en la comarca de Nueva Google. Sí existen algunas organizaciones que exportan sus productos, pero no es mucho, pero sí hay. Es un pequeño adelanto que se puede dar, aportarle al país, pero más adelante yo pienso que sí se puede lograr eso. Así que lo dejo con esta reflexión. Somos iguales, estamos viviendo una crisis que nos tiene a todos sin discriminación, sin diferencias. Tú eres profesional, tú eres de otra raza, yo soy de otra raza, vivo en el campo, tú en la ciudad, y tal vez yo tenga más libertad que tú en este momento, pero me compadezco de ti y esperemos que todo salga bien, todo se pueda resolver, podamos salir de esto y cambiar los pensamientos, decirle no al racismo, no a la clase social, la diferencia de clase social, aunque sí la hay, lamentablemente, pero esta situación en la que estamos viviendo el país y el mundo entero nos ha mostrado que somos todos iguales, no hay diferencia, la enfermedad no discrimina a nadie, nadie es más que otro, así que Dios me lo bendiga a todos, sigamos trabajando por el beneficio de nuestra sociedad, de nuestro Panamá, cuídense, quédense en casa y sobre todo las medidas de seguridad. Saldremos de esto, Dios primero, victoriosos y con una mentalidad diferente. Seguimos en la quema del monte, así que gracias por suscribirte a mi canal, gracias por ver mis videos. Más adelante estaremos subiendo otros videos, así que mantente muy pendiente. Saludos, que Dios me lo bendiga a todos.